Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En el transcurso de todo lo que hemos estudiado, ya hemos aprendido bastante sobre las narraciones, pero hoy vamos a hablar sobre un tipo de narraciones muy especiales. ¿Qué las hace tan especial? Que son narraciones que fueron hechas para enseñar. Estamos hablando de las fábulas. Si estás interesado en saber más sobre qué son las fábulas y cuáles son sus características, continúa en este video. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos y características importantes de estos bellos textos narrativos. Para aprender a reconocerlos, a utilizarlos y a comprenderlos. Empezaremos por ver qué es la fábula. Van a leer conmigo. Una fábula es una narración breve en la que los animales actúan como personas para expresar una enseñanza. Muy bien. Continuamos con ¿cuál es la importancia de las fábulas? Las fábulas ayudan a educar en valores. Nos permiten reflexionar sobre lo que está bien o mal. Nos aumentan el gusto por la lectura. Nos ayudan a desarrollar habilidades comunicativas. Vamos por muy buen camino. Veremos ahora cuáles son las características de las fábulas. Las fábulas son textos breves escritos en prosa o en verso. ¿Pero qué es prosa y qué es verso? Prosa es la manera de escribir las fábulas sin tener una medida. Es cuando las fábulas aparecen escritas usando todo el renglón, como pueden ver aquí. Y verso es cuando las fábulas están escritas por pequeñas frases que llevan como una medida. Estos son ya versos. El hijo de rana, rin rin, renacuajo es un verso. Salió esta mañana muy tieso y muy majo es otro verso. Mientras que las otras fábulas están escritas en prosa, utilizamos toda la línea del renglón. Muy bien. Otra de las características que tienen las fábulas es que transmiten una enseñanza. Sus personajes son animales. El tema son los vicios o defectos humanos. Eso. Creo que ya vamos entendiendo mejor de qué se tratan estos hermosos textos. Para ampliar más nuestros conocimientos, veremos qué es la estructura. La estructura es decir que estas narraciones suceden de manera ordenada. Tienen un inicio, que es el momento en el que se caracterizan los personajes, el espacio, el tiempo, es donde nos muestran la trama. Nos dan como un abrebocas para introducirnos en esa historia. Continúa el nudo, que es donde ya se enfrentan estos personajes a una problemática o conflicto. Y finalmente, un desenlace, que es lo que más nos gusta a muchos, la solución de ese conflicto. Todo lo que se hizo para solucionar ese conflicto y llegar a una solución es el desenlace. Finalmente, muchas de las fábulas en la parte baja del texto presentan la moraleja, que es la enseñanza que deja la historia. Otras no tienen tan explícita la moraleja, no dice moraleja o enseñanza, sino que debemos deducirla de acuerdo a todo lo que sucedió en el transcurso de la narración. Qué bien que ya tengamos tan claros estos conceptos. Para finalizar, veremos cuáles son los elementos de la fábula. En todas las fábulas hay elementos que son aspectos que intervienen en esos relatos, en esas historias. Empezamos por hablar del narrador. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar lo que sucede en esa historia, contar la historia. Los personajes
son aquellos seres que participan en la historia, los que realizan las acciones de la historia. El tiempo es la época o el momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito, ahí nos pueden decir hace algún tiempo, en el mes de mayo, hace mucho tiempo, en los días anteriores, ahí nos están haciendo explícito el tiempo, pero hay otras fábulas que no tienen tan explícito el tiempo, hay que deducirlo, decir más o menos cuándo sucedió, en una mañana, en una tarde, al mediodía, y eso lo logramos leyendo muy bien y comprendiendo de qué se trata el texto. Otro elemento es el espacio. El espacio es el marco físico o el lugar donde se desarrollan todas esas acciones. En un lago, en un bosque muy frío, en un nevado, en un bello paraje. Pueden haber muchos lugares. En una sola historia, como también una fábula se puede desarrollar solamente en un lugar como un lago, por ejemplo. Y el último elemento que vamos a trabajar son las acciones, que se refiere a todos los acontecimientos y situaciones desarrolladas por los personajes. Todo lo que hacen los personajes para darle vida a la fábula, a estas historias tan hermosas. Muy bien, ya habiendo hecho un recorrido por las características y todos los conceptos sobre estas bellas historias, podremos comenzar a leerlas, disfrutarlas y comprenderlas una a una, para que cada día tengamos muchas más habilidades y nos enamoremos muchísimo más de la lectura. Así que adelante, con mucho entusiasmo, lograremos muchas cosas.